Hoy vamos a hablar sobre el principio de la honra. Vamos a hablar sobre el dar nuestras primicias e incluso voy a tocar un poco el principio de dar nuestros diezmos. Pero para eso quiero leer un versículo de la palabra del Señor que está en el libro de Proverbios capítulo 9. Me gusta mucho y dice así la palabra de Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se hallarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. En este versículo nosotros tenemos lo que quiero compartir con ustedes, que es el principio de honrar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, o lo que la Biblia llama las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Por qué es algo que debemos de practicar todavía? Bueno, las primicias no es meramente parte de la ley o de los mandamientos, pero es un principio bíblico que está a través de toda la Escritura. Por ejemplo, cuando Dios recibió la ofrenda de los hijos de Adán y Eva, de Abel y Caín, dice que rechazó la ofrenda de Caín, pero recibió la ofrenda de Abel porque dio de lo mejor y de los primeros frutos. El principio también de darle a Dios lo primero lo tenemos cuando la Biblia habla de que cuando una familia tiene un hijo, el primero, el primogénito, debe ser consagrado a Dios y que ese es de Dios. Es el principio de lo primero. Pablo está hablando de la ley, está hablando de la gracia, está hablando de cómo nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios y utiliza una comparación y él dice estas palabras, está en Romanos capítulo 11, versículo 16, dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias. Él está hablando de una costumbre de que cuando se amasaba una cantidad de masa para preparar pan y después comerlo, primero se separaba las primicias para Dios. Y él decía, si tú separas las primicias, el principio dice, el resto de la masa queda consagrada. Y lo que esto nos enseña es el principio de las primicias, que nosotros le ofrecemos a Dios lo primero de nuestro fruto, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro talento, porque no solamente es dinero. Mucha gente inmediatamente reacciona negativamente cuando oye la palabra primicia, porque lo primero que se imagina es, ya me van a tratar de sacar dinero. No, todo lo contrario. El principio de la primicia es un principio de vida, es un principio de bendición, que te enseña estas dos verdades. Número uno, honras a Dios. Cuando tú separas una cantidad de tu dinero, lo que tú tengas en tus entradas y lo consagras porque eres generoso, porque hay ese corazón de generosidad y lo das, lo donas, lo das, estás demostrando que honras a Dios. Esa es la primera cosa. La Biblia dice, honra a Dios con tus riquezas y dale los primeros frutos de tus cosechas. Ahí nos está enseñando ese principio. El segundo principio que nos enseña es que cuando tú consagras lo primero para Dios, o pones en primer lugar a Dios, el resto que tú tienes, el resto queda bendecido. Vamos a usar un ejemplo simple. Si el fruto de tu cosecha fueran 10 limones y tú tomas el primer limón, el más jugoso, el más hermoso, el más atractivo, y eso se lo das a Dios, se lo ofreces a Dios. Estamos hablando de tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Pero ese limón se lo ofreces a Dios. El resto, los otros 9 limones, quedan consagrados. El resto de tu día, cuando tú tomas un tiempo en la mañana o apartas un tiempo específico para Dios, el resto de tu día queda bendecido. Lo mismo es con tu talento. Cualquiera que sea tu talento, puede ser que eres carpintero, que eres mecánico, que eres contador, que eres maestro. Cualquiera que sea tu talento, pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Cómo tú puedes usar las primicias o lo primero para Dios de ese talento y el resto de esa habilidad que Dios te ha dado para vivir, para comer, para trabajar, queda bendecida? Lo mismo es con nuestro tesoro también. Hay un principio importante en el reino de Dios de dar, que cuando lo aprendemos es como la cosecha. Y con esta historia quiero terminar. Imagínate que tú eres una persona que siembra, digamos maíz, y luego recogiste tú varias elotes o mazorcas de maíz. Y luego cuando las ves dices, wow, qué elotes tan grandes, ¿verdad? Qué dientes, qué jugosos, qué dulces, porque así me imagino yo el maíz, me encanta, ¿no? Y por otro lado hay algunas 2, 3 que salieron medio feas, medio chiquitas, que no se desarrollaron bien, que yo he visto también así. Ahora, si yo soy sabio y soy inteligente, yo no me voy a comer las más buenas, yo esas las voy a separar para la cosecha. El año que entra, esas son las que voy a sembrar, porque al sembrar esas, el siguiente año, las mazorcas o elotes que voy a recoger van a ser todos así, porque esas son las semillas que sembré. Lo que estoy tratando de decirte es eso. Cuando tú le das a Dios lo mejor
y lo siembras para su reino, la cosecha que viene sobre tu vida es una cosecha de bendición a la medida y la fe de lo que tú hayas dado para Dios. Esto es bien importante y te ayuda a vivir bajo los principios del reino de Dios, que son de bendición y que son de abundancia. Nuevamente quiero terminar con el primer versículo y con eso te quiero desafiar a que donde quiera que estés, donde quiera que me estés escuchando, en cualquier lugar que tú puedas honrar a Dios, hazlo. Dice así la promesa: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo he visto en mi vida incontables veces ver este principio activándose y yo creo que este año es un año sobrenatural y mi deseo es que tú puedas experimentar esta bendición sobrenatural. Que Dios te bendiga. Nuevamente, estos son los principios de vida que estamos compartiendo siempre aquí en Centro de Vida Victoriosa. Dios tiene cosas muy hermosas para tu vida. Te invitamos a que te unas a nuestra visión y seas parte de esta grande bendición. Que Dios les bendiga.